Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad trataremos el tema de las oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Recordemos que la oración compuesta por subordinación está formada por una oración principal y una oración subordinada, o una proposición principal y una proposición subordinada, o pueden tener dos o más proposiciones subordinadas, que podrían ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Entonces la oración compuesta, recordando un poco, tenemos que son principalmente coordinadas o yuxtapuestas, coordinadas con el mismo peso sintáctico y semántico, yuxtapuestas que pueden ser coordinadas o subordinadas, que se unen mediante un signo de puntuación que es coma, dos puntos o punto y coma. En el caso de las coordinadas se unen mediante un nexo que es una conjunción, y en el caso de las subordinadas también se unen mediante un nexo, que pueden ser algunos pronombres relativos. Las subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Si son sustantivas van a funcionar como sujeto, complemento directo, atributo, complemento indirecto, complemento del nombre, complemento del adjetivo, suplemento, complemento agente. Si son adjetivas serán explicativas o especificativas. Si son adverbiales pueden ser comparativas, consecutivas, concesivas, finales, condicionales, causales, lugar, modo, tiempo. Las oraciones subordinadas adjetivas, las oraciones compuestas subordinadas adjetivas, siempre pueden ser sustituidas por un adjetivo. Desempeñan las funciones propias del sintagma adjetival, que es el adyacente o complemento del nombre, y también puede funcionar como complemento predicativo. Las proposiciones subordinadas adjetivas son aquellas proposiciones que desempeñan dentro de una oración compuesta la función de un adjetivo, que es adyacente de un sustantivo, o lo que es lo mismo, expresan, al igual que un adjetivo, una característica de un nombre de la proposición principal, llamado antecedente. Quiere decir que acompaña a un sustantivo. No me gustan las personas que mienten. No me gustan las personas mentirosas. Entonces, la proposición subordinada adjetiva, que es que mienten, se puede reemplazar por un adjetivo, ¿no? Y al mismo tiempo está funcionando como adyacente del sustantivo personas. ¿Cómo se unen a la principal? Las proposiciones subordinadas adjetivas pueden estar incluidas en la oración mediante un pronombre relativo que, quien, cual, o un determinante relativo cuyo, o un adverbio relativo donde, cómo, cuándo o cuánto. Nexos de las proposiciones subordinadas adjetivas. Como pronombre relativo que puede ser que, quién o cual, por ejemplo, Andrés, que viene luego, ha llamado. Como determinante relativo, cuyo, ese es el coche cuya rueda se pinchó. O como adverbio relativo, dónde, cómo, cuándo, cuánto. Recuerdo el día cuando te conocí. Cuando te conocí es la proposición subordinada adjetiva, cuya rueda se pinchó es la proposición subordinada adjetiva, que viene luego es la proposición subordinada adjetiva. ¿Qué función tienen los relativos? Estos elementos desempeñan una doble función. Por un lado funcionan como nexo de la subordinada, por otro lado y a la vez cumplen una función dentro de la subordinada. Para comprobar qué función desempeñan dentro de la subordinada, resulta útil realizar la sustitución del relativo por su antecedente, aquella palabra o sintagma al que se refiere la proposición subordinada. Así pues, la función que desempeñe el antecedente será la función del relativo. Pedro, que es inteligente, estudia por las tardes. Pedro es inteligente, estudia por las tardes. Entonces estamos reemplazando el relativo por el sustantivo, ¿no? Por la palabra a la que se refiere. Entonces aquí está funcionando como sujeto de la subordinada, este que. ¿Qué función tienen las adjetivas?
La función principal de las oraciones compuestas subordinadas adjetivas o de las proposiciones subordinadas adjetivas es la de adyacente, dentro de un sintagma nominal del que el antecedente es el núcleo. Las casas que reciben mucho sol resultan alegres. En este caso, las casas es el antecedente, o sea, el núcleo, y que reciben mucho sería el adyacente, que está modificando, es el complemento del nombre que está complementando la idea de casas, ¿no? Las casas que reciben mucho sol resultan alegres, o sea, las casas soleadas. Las casas soleadas resultan alegres. Que recibe mucho sol, entonces es el adyacente de casas en el sintagma nominal sujeto. ¿Cómo analizamos? Primero, señalamos sujeto y predicado de la oración compuesta. Segundo, vamos indicando los sintagmas y sus funciones. Tercero, cuando llegamos a la proposición subordinada adjetiva, la marcamos y ponemos su función. Cuarto, analizamos la subordinada como si fuera simple, para lo que en primer lugar averiguamos la función del relativo si lo hay. Y luego procedemos a analizarla normalmente. Por ejemplo, las casas que reciben mucho sol resultan alegres. Las casas que reciben mucho sol es el sujeto. Resultan alegres es el predicado. Las es un determinante, casas es un núcleo, un sustantivo, un nombre. Que recibe mucho sol sería una proposición subordinada adjetiva, es un adyacente. El que es el sujeto, o reemplaza al sujeto, más recibe mucho sol. Luego, reciben es el núcleo verbal, mucho sol es un sintagma nominal con un complemento directo, mucho es un determinante, más sol, nombre, mucho, determinante numeral. Resultan alegres, sintagma verbal y su predicado, resultan, verbo copulativo, más alegres, su sintagma adjetival, atributo. Mi madre, que es una santa, viene esta noche. Aquí analizamos y vemos donde primero, mi madre, que es una santa, sujeto, viene esta noche, predicado. Tenemos dentro del sujeto el sintagma nominal, mi madre, que es una santa, donde mi es el determinante, madre es el núcleo, y que es una santa sería el adyacente y es la proposición subordinada adjetiva. Dentro de ella encontraremos pues la palabra que suple al sujeto, que es madre, que es el que. Tenemos el núcleo verbal, tenemos un determinante, un adjetivo, que es un sintagma nominal, y un atributo dentro de esta proposición subordinada. Hay adjetivas sin relativo, o sea, hay proposiciones subordinadas adjetivas sin relativo. Sí, sí las hay. Las proposiciones subordinadas adjetivas pueden construirse también con una forma verbal no personal, que puede ser participio o gerundio. En este caso no aparece el nexo relativo y la forma verbal actúa únicamente como núcleo del predicado y no como nexo. Por ejemplo, hay una bandera ondeando en el tejado. Esto equivale a que ondea. Entonces hay una bandera que ondea en el tejado. El otro ejemplo, he visto un coche aparcado en mi calle. Que está aparcado equivale a aparcado. En estos casos son proposiciones subordinadas adjetivas sin relativos. En estos casos analizamos el gerundio o el participio como núcleo verbal de sus predicados, aunque sean formas no personales. Las proposiciones subordinadas adjetivas sin relativo ¿son siempre adyacente? No.
porque también pueden funcionar como complemento predicativo. Por ejemplo, he visto a Lola sentada en un barco. La he visto así, ¿no? Está complementando a Lola, que es el objeto directo. Tenemos a mi madre ingresada en el hospital. Sorprendimos a los jóvenes saltando la valla. Vimos a un hombre atándose los cordones. En estos casos, la proposición subordinada adjetiva está funcionando como complemento predicativo. Sabemos que el complemento predicativo puede afectar al sujeto o al objeto directo de la oración. Clasificación. Ya hemos visto que las subordinadas adjetivas, que las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de relativo, de gerundio o de participio. Y también las subordinadas adjetivas que funcionan como adyacentes pueden ser especificativas o explicativas. Son especificativas cuando restringen el significado del sustantivo al que modifican. Y son explicativas cuando explican lo que ya dice el núcleo. Por esta razón, su exclusión no altera el sentido del mensaje y va entre pausas. En el caso de las especificativas, señalan con mayor exactitud a qué sujeto o a qué sustantivo se están refiriendo. En el caso de las explicativas, indica una característica particular o una cualidad particular del sustantivo al que se están refiriendo. Veremos eso en el ejemplo. Proposición subordinada adjetivas, especificativas y explicativas. En este caso, los incas valientes derrotaron al invasor. Es una oración simple, pero si lo transformamos a una oración compuesta subordinada, sería los incas que eran valientes derrotaron al invasor. En este caso, que eran valientes es una proposición subordinada adjetiva de modo especificativo. ¿Por qué? Porque de todos los incas, solo los valientes derrotaron al invasor. Entonces aquí está señalando con exactitud a qué sustantivo nos estamos refiriendo, a qué sujeto nos estamos refiriendo, ¿no? Sirve para restringir el significado del sustantivo. En este otro caso, los valientes incas derrotaron al invasor. Los incas que eran valientes, entre comas, derrotaron al invasor. ¿Qué significa estas comas? Significa que está señalando una cualidad de todos los incas. Quiere decir que todos los incas son valientes y todos derrotaron al invasor. Y aquí se lee, ¿no? Los incas derrotaron al invasor. Y que eran valientes es una aclaración de lo que son estos incas. Por eso se le llama explicativa. En el anterior, que no tenía comas y decían los incas que eran valientes derrotaron al invasor, estaba señalando que solamente los incas que eran valientes derrotaron al invasor. Quiere decir que dejaba el margen dejaba la idea de que no todos los incas fueran valientes, sino solo un grupo, y fueron los que derrotaron al invasor. En cambio, cuando colocamos las comas, no estamos diciendo que solo un grupo derrotó al invasor, sino estamos señalando una cualidad de todos los incas, porque estamos afirmando que los incas todos derrotaron al invasor y estos que derrotaron al invasor eran valientes. Tipo de subordinadas adjetivas, especificativas y explicativas. Entonces las especificativas señalan con exactitud a qué sujeto se está refiriendo. Lava la ropa que está sucia. O sea, no vas a lavar la que está limpia, solamente la que está sucia. Arrancaron los árboles que son viejos. Entonces no van a arrancar los árboles que recién están brotando, sino los que ya están maltratados, viejos. Entonces está especificando, diferenciando al sustantivo de otros. En cambio, las explicativas solo aclaran la condición del sustantivo. Lava la ropa que está sucia. Aquí está explicando el por qué se debe lavar la ropa. Arrancarán los árboles que son viejos. Entonces aquí también se está explicando por qué se van a arrancar los árboles.
Oración compuesta con proposición adjetiva entonces tiene relativos que funcionan de nexo y sintagmas nominales y tiene un antecedente. Formalmente es un pronombre relativo, un determinante relativo o un adverbio relativo. Esta proposición subordinada adjetiva funciona como modificador del nombre o complemento del nombre. Puede ser especificativa, lava la ropa que está sucia, para señalar con exactitud a qué sustantivo se refiere, o puede ser explicativa para señalar alguna característica o cualidad de este sustantivo. Lava la ropa que está sucia. Entonces, esto sería todo lo relacionado a las oraciones compuestas subordinadas adjetivas. Gracias.